Conversamos con Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista además en temas electorales, y con él vamos a conversar sobre su último análisis de la encuesta de CPI, porque él tiene un podcast que se llama Política con K y siempre es muy interesante escucharlo para poder estar al tanto de los temas políticos. Y esta vez ha tenido un podcast que se llama Se mueve el tablero electoral. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por estar con nosotros y un gusto poder compartir tu análisis. No, gracias por la invitación, Patricia. Bueno, dime. Sí. Algunas cosas son más o menos sorprendentes y otras esperables en la nueva encuesta que ha salido. Empecemos por la popularidad del presidente para analizar eso, luego pasamos a la campaña, que ha tenido un bajón muy fuerte. Muy pocas veces se ha podido observar un casi derrumbe de una aprobación presidencial como la que hemos visto tanto en la encuesta de CPI como en la que salió ayer del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? O sea, eso es claro, inobjetable. Ahora bien, es cierto que el gobierno es un gobierno que ha asumido pues en un momento sumamente difícil, complejo, pero por otro lado, las medidas que se toman o que se han dejado de tomar no son evaluadas, no son asumidas por la mayoría ahora aplastante de los peruanos. Su aprobación está pues sobre 1 de cada 5, lo que es muy bajo, pero también hay un aspecto que yo no sé si es que algún otro gobierno hubiera tenido una aprobación distinta. Ayer, no sé si que leíste, Patricia, una entrevista muy interesante con Matilde Ureta de Kaplansky, ¿no? Buenísima. Cuando habla pues ya de la irritación, ¿no? La gente está Estamos en un momento de un cansancio enorme, ¿no? No es lo mismo entrar a una cuarentena el 16 de marzo del año pasado que hacerlo el 31 de enero de este año, ¿no? Con el agravante, Fernando, de que la gente siente que la cuarentena anterior no sirvió de nada, porque igual se murieron millones, tuvimos más muertos que nadie en el mundo y quebraron millones de negocios. Entonces uno dice, ¿por qué otra vez cuarentena, no? Claro, mira, las evaluaciones hay de todo, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto en un sector muy grande. Pero además, claro, no es lo mismo iniciar pues una cuarentena, como recordarás en ese momento, creo que los muertos eran pues un número todavía insignificante, ¿no? Sí, claro. Ahora estamos hablando pues de números realmente espeluznantes, ¿no? Así es. Contagios de un nivel de curva ya ni siquiera es curva, es una línea vertical, es ¿no? una flecha hacia arriba, es ¿no? espantoso, ¿no? Entonces, pero claro, esto además hay un problema de comunicación de parte del gobierno, pero además esto le quita obviamente crédito, pues. Claro. Y entonces el discurso, pero sobre todo las medidas que se toman, no son para la gente creíbles, aceptables. En democracia, en general, en cualquier régimen, se requiere, aparte de la ley y de la norma, la aceptación de que quien la deba ejecutar, ellos son aceptados, ¿no? Eso es fundamental. Y hoy día probablemente entonces estamos en una situación sumamente complicada. Y complicada. No es que el gobierno no esté haciendo esfuerzos. Creo que claramente lo señalas, claro Fernando, los problemas de comunicación son gravísimos, pero además hoy día no parece no haber cuarentena. Entonces, los que sí se han quedado encerrados, los que han tenido que cerrar su negocio, van a estar mucho más descontentos aún si es que esta cuarentena no funciona, ¿no? Claro, pero por un lado tú ves que en otros países también las cuarentenas se están aplicando, países diversos, ¿no? No, el problema no es que se apliquen, es que hoy día, Fernando, la calle está llena de gente y los paraderos son un caos. Entonces el que se queda encerrado en su casa dice, ¿y yo por qué me tengo que quedar encerrado si afuera todo es un desmadre? Claro, ese es el punto, la diferenciación que comienza a provocar, ¿no? Así es. No solamente en espacios territoriales, sino según sectores sociales, niveles socioeconómicos. Algunos podemos estar en casa, ¿no? Y soportando un rato, un tramo, un momento, un periodo. Otros, como ya lo sabemos hasta el cansancio,
el día a día los obliga a salir. Pero a eso también hay que agregar pues la irresponsabilidad también, ¿no? Porque ha habido, ¿no? Qué duda cabe, en el mes de diciembre ha habido pues, y esto es transversal a los sectores sociales, ¿no? No es solamente pues en algunos, en los conos, dicen algunos, ¿no? Pero ha habido pues en el sur, en las playas, ayer han tomado que un yate que estaba pues haciendo una fiesta, digamos, en el mar, ¿no? Bueno, eso hay de todo. Y el problema es la responsabilidad. Incluso, ya que estamos entrando en el tema político, incluso los candidatos, ¿no? Ahí campañas vamos. presenciales. Ahí vamos, campañas porque presenciales, ¿no? me gustaba empezar por el tema de la popularidad de Sagasti y lo que está pasando con su gobierno en una etapa sumamente complicada, porque parte de todo lo que a Sagasti le salga mal va a ser utilizado probablemente por los candidatos para empoderarse. Es decir, yo lo voy a hacer asá, tu vida va a mejorar conmigo, yo voy a aplicar tal medida. Y en ese sentido, la campaña hasta el momento, Fernando, no solo pasa desapercibida, sino creo que la gente como que le estorba. Es decir, no me hables ahora de lo que vas a hacer porque yo estoy demasiado preocupado con cómo voy a salvar mi propio barco, ¿no? Es casi como... Totalmente. No, es casi como no digo que el tema sea frívolo, pero suena como una frivolidad en momentos como este, ¿no? Algo así como, no me incomodes, no me desconcentres, ¿no? Exacto. Con lo que yo necesito, que es cuidarme y proveerme de los recursos para mí y para mi familia, más o menos esa es la idea, ¿no? Y entonces, acá viene el otro tema. Claro, es una campaña, como todos ya hemos visto, con las características acotadas, limitadas, etcétera. Pero también es cierto que la oferta política no es que despierte en medio justamente de este mar de dolor, desconfianza, una visión negativa desde el futuro, candidatos que despierten algún entusiasmo que la gente pueda decir, bueno, por ahí vamos, quizá por allí nos podemos encontrar la luz al final del túnel. Tampoco, ¿no? Tampoco. Vamos a una... Que no es un menú en donde tienes que escoger obligatoriamente, pero que tampoco te encuentras contento, ¿no? Ni un plato que te guste. Por eso la dispersión. Un montón de platos que no te gustan. Vamos a ir a una pausa, Fernando, porque además vamos a analizar que esta es probablemente la primera campaña, además, que enfrentamos sin líderes históricos, tradicionales. Probablemente Keiko sea lo único que queda de las campañas anteriores y obviamente tanta novedad también genera desconcierto. Vamos a seguir conversando con Fernando Tuesta, está súper interesante este análisis sobre, ya hablamos, lo que pasa con el gobierno y lo que pasa con los candidatos. A la 1:35 de la tarde estamos conversando con Fernando Tuesta sobre el resultado de las dos últimas encuestas que hemos tenido este fin de semana, la de CPI y la del Instituto de Estudios Peruanos. Y la del Instituto de Estudios Peruanos, Fernando, que es la que me parece analizas en tu podcast, tiene cosas bastante interesantes. Decíamos que el menú no es mayormente atractivo, que lo único antes... Hasta las últimas elecciones teníamos elecciones plagadas de candidatos que intentaban y seguían intentando y ahí estaban, o ya habían sido presidentes, ahí estaba, no sé, Alan García, estaba Toledo, estaba Castañeda, en fin. Esta vez quedan Ollanta Humala y Keiko Fujimori, que podríamos considerar políticos más o menos conocidos, con trayectoria, uno presidente, la otra candidata y excongresista. Todo lo demás es nuevo. Y todo lo demás, supongo, genera demasiado desconcierto, ¿no? Mira, esta es la primera elección en donde ya dejamos de tener candidatos del siglo XX. Exactamente. Tú lo has dicho, ¿no? Toledo, Alan García, Lourdes Flores, el mismo PPK que viene, digamos, Castañeda, que candidato ahora último, ¿no? Efectivamente Castañeda, por ahí se nos pasa alguno, creo, pero digamos, se terminó ese ciclo de los candidatos del siglo XX que todavía tenían algo de presencia, digamos, en este siglo, ¿no? Ahora son, en general, digamos, otra generación de candidatos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, George Forsyth, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, Julio Guzmán, Daniel Salaverry, estamos hablando, ¿no? Quizás salen del promedio de edad Hernando de Soto nada más, y bueno, Johnny Lescano un poco mayor. Y claro, está Ollanta Humala porque, bueno,
tiene un partido, pero mira cómo las preferencias están dadas sobre aquello que de alguna manera expresan, digamos, también lo nuevo, cierta renovación lo fresco para algunos sectores, ¿no? Pero tampoco sin el entusiasmo, ¿no? Sin el arraigo. Mira, hace 5 años, a estas alturas, vale decir enero, que tampoco fue un mes en general en elecciones donde esto estaba recalentado en términos de campaña. No, enero siempre fue todo, digamos, hasta frío en campañas, en general, Patricia. Sí, es verdad. En este caso, Keiko Fujimori pues tenía 33%. Exacto. ¿No? Pero largamente superior a otros, y aparecía Julio Guzmán, aparecía César Acuña. Y otros tenían como entre 15, 10, 12, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. Ahora lo que tenemos es George Forsyth en todas las encuestas, Datum, Ipsos, ¿no? Ahora CPI, él aparece primero y realmente con una ventaja considerable, ¿no? Pero con una ventaja considerable, pero no con un arraigo muy fuerte, ¿no es cierto? No pasa del 15%, por eso, ¿no? Es un plano sin entusiasmo, grandes entusiasmos. Entonces, al no haber candidatos con grandes porcentajes, sino el mayor de ellos, según las encuestas, pues 11, 12, 13, se dispersa, ¿no? Porque hay más para repartir, digamos, esos porcentajes, y entonces, pero quienes le siguen a distancia, y ahí están un poco amontonados, y por lo tanto, con reales expectativas de pasar a la segunda vuelta, porque la segunda vuelta habrá sí o sí, y entonces tienes pues a Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, ahora Yonel Escano, ¿no? Un poco más abajo, Armando de Soto, Daniel Urresti, que creo que se ha estancado, como también no se dice mucho, pero por ejemplo prácticamente han desaparecido de los lugares, digamos, expectantes a un César Acuña. Así es. ¿No? Pese a la potencia, digamos, económica que hay detrás y su organización y aparato electoral que lo tiene, que duda cabe, y por ejemplo, un Marco Arana, ¿no? Que por el lado de la izquierda prácticamente no existe, o un López Aliaga que tiene mucha presencia en medios, pero sin embargo sus porcentajes son mínimos. Bueno, pero recordemos que el partido de López Aliaga en la alcaldía de Lima sacó nada, ¿no? Y también tenían un montón de lo que pasa es que tienen presencia en medios porque dicen cada cosa, ¿no? Que terminan siendo titulares de puro insólito, ¿no? Ayuda también, ¿no? Pero mira, pero entonces tienes un porcentaje alto todavía de indecisión, algunos que dicen que no van a ir a votar, otros dicen que votarían blanco o nulo, o todavía no tienen ninguna decisión. Por lo tanto, eso te quería preguntar, está dicho, Fernando. En ningún caso está dicho. No, nada. Yo también creo que ni siquiera, probablemente como tú dices, Forsyth pase a segunda vuelta y eso, ¿no? O sea, pasará, ni siquiera podría pasar hasta de segundo, ni siquiera podemos asegurar que pase de primero. Pero hay algo que me interesa, ese 22.6% de personas que no han elegido a nadie, ¿se repartirá también de manera, o sea, se va a repartir de manera como que se van hacia todos los candidatos, o crees que alguien pueda, alguien pueda absorber por lo menos la mitad de ese 22%, que ya sería un montón? Mira, faltan 10 semanas. ¿Ya? Y en estas 10 semanas hay dos aspectos que generalmente mueven. Aspectos internos de la propia campaña de los candidatos, ¿no? Y de ahí las estrategias son fundamentales. Y por ejemplo, tipo Forsyth administrará esa ventaja haciendo campaña de cara a los electores sin meterse con los candidatos, no le conviene. No, ¿para qué? No debatiendo, por ejemplo, ¿no? No es su fuerte, ¿no? Claramente. Criticando al gobierno o criticando a los que iban primero, ¿no? Y intentando hacer llegar las propuestas. Eso es a nivel interno. Pero luego vienen variables a nivel exógeno, que a veces son esas que tú obviamente no conoces y que no controlas necesariamente, y que tienen impacto en la campaña. Y quien se posiciona mejor puede entonces impulsar a ese grupo que tú señalas, pero si no. Ahora, no es así que el 22.6 pues va a uno de ellos, ¿no? Claro. Sino en proporción muchas veces ellos
también se distribuyan según lo que ya está en la propia encuesta. Entonces, ahora, Perú es uno de los países más cambiantes, no solo de elección a elección, sino al interior del proceso y la campaña. Así es. Es uno de los países más impredecibles que puede existir, y por lo tanto las proyecciones hay que hacerlos con sumo cuidado y responsabilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede decir hasta ahora, Patricia? No sé si compartes conmigo. En primer lugar, va a haber segunda vuelta, ¿no? Es clarísimo. Inexorable, ¿no? En otras situaciones ha habido con candidatos con más porcentaje, ahora con mayor razón. Segundo lugar, un parlamento con alrededor, yo diría, unas 7 bancadas, donde la mayoría, escuchen bien, la mayoría serán los partidos que están en este Congreso. O sea, atomizado y probablemente no coincidirá con el presidente. O sea, podemos volver a repetir. Y ahí viene el tercer punto. El partido de gobierno no tendrá mayoría. Y ojo, ahí hay 2 posibilidades. Uno, podría tener una bancada significativa, vale decir, puede ser la primera mayoría relativa, pero no necesariamente la que compense si es que se crea una oposición al frente, que sumado de más que pero la otra alternativa es una bancada poco significativa. Y acá va mi observación que dice en la columna. Por ejemplo, George Forsyth, primero, pero ¿cuánto se dice intención de voto congresal? Victoria Nacional, 0.9. O Verónica Mendoza, en IEP, 8.2, pero va al Congreso, 0.9. Y además, el esfuerzo de ellos es hacer asociar su nombre con el nombre y símbolo del partido, porque la mayoría de gente ni siquiera lo conoce. Ahora, y ahí entonces podríamos llegar a un plano, ahí sí, un escenario sumamente complicado, ya que no sean ellos, sino un presidente que no tenga bancada significativa. Nos puede hacer recordar a Kuczynski del año 2016, que tuvo tan solo 18 y a Vizcarra, años, ¿no? Esa es una preocupación. Y a Vizcarra que sin no tuvo bancada, ninguno, ¿no? Y Sagasti, que tiene, digamos, el apoyo, digamos, del Partido Morado, que es también una fracción pequeña dentro del Parlamento. Ese era uno de los motivos que dentro de la reforma política queríamos evitar, y no pensamos en nombres, porque eso lo presentamos hace 2 años, sino no llegar a repetir el 2016. Quería hacerte una pregunta, Fernando, porque me parece que hay una suerte de... En la subida de Verónica Mendoza, y Johnny Lezcano, ¿no es cierto? Y yo incluiría de pronto a Keiko Fujimori, pero con matices. La mano dura no parece ser en este momento, digamos, la gente ya ha estado bastante reprimida por mucho tiempo y le dicen mano dura y la gente pensará, no, gracias, no quiero que me sigan chancando ni que me pongan más límites. Sin embargo, están más bien subiendo los candidatos que tienen propuestas sociales más visibles, más populistas las de Johnny Lezcano, más con un corte de izquierda, por supuesto, las de Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Ahí hay algunos que han leído mejor el escenario que otros, ¿no? Mira, además hay una confusión. Por ejemplo, en el discurso de Keiko Fujimori dice mano dura, pero cuando se escucha lo que está diciendo es asociar otro tipo, ¿no? La firmeza, la disciplina, etcétera. El mano dura, digamos, claro, cristalino, es el de Daniel Urresti. Y Daniel Urresti no es, pues, no tiene ahora, digamos, la intención de voto que tenía hace algunos meses, porque ahí viene el otro elemento que hay que considerar. El Congreso en general erosiona las imágenes de los partidos y de los candidatos. Así es. Eso es lo que le ha pasado al Partido Morado. Así es. Eso es lo que le está pasando a Urresti y a Podemos. ¿No? ¿Y por qué no Acción Popular, me diría? Porque Acción Popular, por esas cosas particulares, tiene muchas caras. Exacto. Y entonces tenía la de Alfredo Barnechea, ahora tuvo la de Merino Lama, ahora tiene la de Lezcano. Es más, Lezcano se distanció de Merino Lama. Yo ni siquiera sé si la gente asocia a Merino, ¿no?, con Acción Popular. Es un partido tornasolado, ¿no? Iguanesco, digamos. Entonces, depende cómo camaleónico, más o menos lo mires, pero en términos de campaña le favorece.
Sí, pues, favorece. y finalmente es curioso porque a nadie le ha beneficiado más que al fujimorismo que se cerrara el Congreso anterior, porque en este Congreso están pasando como piola, ¿no es cierto? Y la gente está olvidando que fueron confrontacionales. Si ahora siguieran Rosa Barthe y compañía, probablemente que no tendría esa aprobación. Es que tuvieron un castigo adelantado. Así es. Que fue el 26 de enero del año pasado. Así es. Donde han sacado 15 congresistas cuando antes tenían 73. Los castigaron, ¿no? Ahora, entonces, como tú bien dices, se han un poco ayornado, ¿no? Se han portado bonito. No aparecen ellos a la cabeza sino otros. Mira lo que le pasa a UPP. Desaparece. Totalmente. Mira lo que le pasa a UPP, ¿no? UPP, Podemos, Alianza para el Progreso, Partido Morado. Mira, estoy listando los partidos que la gente ubica, pues, que tienen responsabilidad o que están allí. Bueno, Fernando. Y el único que se salva dentro de eso es Acción Popular. Sin embargo, los partidos que podrían reemplazarlos son desconocidos. Así es. Y por lo tanto, por eso digo, varios de aquellos van a permanecer, diría yo, la mayoría en el Congreso. Ahora, con otros componentes. ¿Cuáles son? No sabemos. Yo creo que ni siquiera los propios partidos. Sí, esa es la gran pregunta del millón. Y el gran temor también, ¿no? Muy bien, Fernando, no tenemos tiempo para más, nos quedaríamos conversando horas contigo. Hay un dato que se me queda colgando y es qué manera de haber opacado Vizcarra a Salaverry, qué mal negocio están haciendo ahí, el peor de todos. Y la próxima vez me vas a ayudar a entender por qué Acuña se queda donde está. Pero eso será motivo para una próxima conversación y para seguir escuchando tu podcast. No, Patricia. Gracias, Fernando. No, gracias por la invitación. No, a ti. 1:50 de la tarde.